El asesinato no fue impulsivo. Eso es lo que me atormenta de este caso, testificaría más tarde el detective Michael Reeves, con el rostro curtido y grave mientras se dirigía a la sala del tribunal. 3 balas, cada una colocada con precisión quirúrgica, corazón, garganta, cabeza. Ella quería que él viera su rostro mientras le daba el disparo final. Eso no fue furia, fue una ejecución. El cuerpo de James Harrison, de 50 años, yacía extendido sobre su alfombra persa importada, con sangre filtrándose en las delicadas fibras debajo de su pecho. La caja fuerte detrás de su escritorio de caoba estaba abierta, pero los relojes Rolex y las pilas de efectivo en su interior permanecían intactos. Esto no se trataba de dinero. Sobre su escritorio, una única fotografía enmarcada yacía boca abajo, con vidrio roto esparcido por la madera pulida. Mostraba a Harrison en una gala benéfica policial apenas 2 meses antes, con su brazo alrededor de una joven oficial cuya radiante sonrisa no delataba indicios de lo que estaba por venir. A través de las ventanas del piso al techo de su mansión en Beacon Hill, los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo de octubre en tonos de rojo sangre. Los técnicos de la escena del crimen se movían metódicamente por el estudio, catalogando evidencias que pronto contarían una historia tan impactante que sacudiría hasta el núcleo del Departamento de Policía de Boston. Pero la evidencia más condenatoria no estaba en la habitación. Estaba en la sala de entrevistas 2, en la sede policial, aún vistiendo su uniforme azul, ahora manchado con la sangre de su amante. La oficial Emily Sullivan, de 27 años, no se molestó en huir. Cuando sus compañeros llegaron a la escena, estaba sentada tranquilamente en el estudio de Harrison, con su arma de servicio colocada sobre el escritorio frente a ella. «Quiero hacer una declaración», fueron sus primeras palabras. No pidió ayuda, no negó nada. Solo mostró el profesionalismo frío por el que se había hecho conocida durante su meteórico ascenso en las filas del departamento. «En todos mis años en homicidios», dijo el detective Michael Reeves, mirando al creciente circo mediático que se reunía frente a la mansión de Harrison, «nunca he visto algo como esto. Estamos entrenados para buscar las señales sutiles, los motivos ocultos. Pero a veces las obsesiones más peligrosas se esconden detrás de una placa». Los mensajes de texto contarían más tarde parte de la historia, miles de ellos, intercambiados durante 7 meses, trazando la evolución de la cortesía profesional a un apasionado romance, y finalmente a una obsesión fatal. Las cámaras de seguridad en la propiedad de Harrison captaron más: visitas nocturnas, discusiones acaloradas, momentos de reconciliación íntima. Pero fueron los videos privados de Harrison los que revelarían los hilos más oscuros de su relación. Grabaciones que expondrían no solo una trágica historia de amor, sino un juego calculado de manipulación que dejaría a la ciudad cuestionando todo lo que creían saber sobre el poder, la confianza y la justicia. Fuera de 42 Mount Vernon Street, los medios competían por posiciones mientras Boston despertaba con la noticia. Prominente CEO encontrado muerto en mansión de Beacon Hill desfilaba en sus cintillos. Pero la verdadera historia aún se desarrollaba detrás de la cinta policial. Ninguno de ellos sabía aún sobre la joven oficial detenida o el alijo de evidencia que había recopilado meticulosamente sobre otras víctimas de Harrison. Tampoco sabían sobre las órdenes de restricción presentadas por su exesposa o la cadena de jóvenes mujeres de las élites sociales de Boston que pronto saldrían con sus propias historias de manipulación y abuso. En la creciente luz del amanecer, el detective Reeves observó cómo finalmente trasladaban el cuerpo de Harrison, la bolsa negra un contraste contundente contra los pisos de mármol de la mansión. «Todos creen saber que impulsa a alguien a matar», escribiría más tarde en sus notas del caso. «Amor, dinero, venganza, motivos simples para crímenes simples». Pero, ¿qué llevó a la oficial Sullivan a disparar 3 balas en el pecho de James Harrison? Esa es una oscuridad que tardó meses en desarrollarse, una tragedia que comenzó con un encuentro casual y terminó en una ejecución cuidadosamente planeada. En la sede policial, Emily Sullivan permanecía inmóvil, su rostro sin traicionar emoción alguna mientras las cámaras grababan su declaración. Pero fueron sus últimas palabras las que atormentarían al departamento durante años. Él pensó que la placa me protegería, que me haría controlable. Nunca entendió que fue la placa lo que me hizo mortal. La niebla matutina se deslizó desde el puerto de Boston, envolviendo las torres de vidrio de la ciudad en un velo fantasmal. Abajo, las calles adoquinadas de Beacon Hill resonaban con los pasos de los equipos forenses y el murmullo de los reporteros congregados. Dentro de la mansión,
Los marcadores de evidencia salpicaban la escena del crimen como migajas amarillas, cada uno señalando otra pieza de un rompecabezas que revelaría cómo una prometedora joven oficial se convirtió en una asesina calculadora. El detective Reeves ajustó su abrigo contra el frío otoñal mientras cruzaba la cinta de la escena del crimen. 20 años en la fuerza no lo habían preparado para esto, un caso que expondría no solo un asesinato, sino una red de manipulación, poder y atracción fatal que alcanzaba las esferas más altas de la sociedad de Boston. Para entender cómo la oficial Emily Sullivan pasó de ser una estrella en ascenso a una ejecutora implacable, la investigación tendría que desentrañar 7 meses de secretos, mentiras y obsesión que comenzaron en una noche aparentemente ordinaria de marzo de 2022. A veces, diría más tarde Reeves a la prensa, los depredadores más peligrosos no son los que estamos persiguiendo, son los que trabajan justo a nuestro lado. Para entender cómo una joven oficial condecorada se convirtió en la asesina más comentada de Boston, debemos retroceder 7 meses, a una patrulla aparentemente rutinaria por las tranquilas calles de Beacon Hill. Volver a la noche en que Emily Sullivan vio por primera vez a James Harrison, y los primeros hilos de la obsesión comenzaron a tejer su mortal red. La oficial Emily Sullivan nunca encajó en la imagen tradicional de un policía. Con 1.70 metros de altura, ojos esmeralda y cabello castaño rojizo a menudo recogido en un moño reglamentario, se desenvolvía con una intensidad tranquila que la distinguía de sus compañeros. A los 27 años, era la oficial más joven en el prestigioso distrito de Beacon Hill en Boston, y su meteórico ascenso por las filas ya la había señalado como alguien a seguir. Emily era diferente, recordó la sargento Sara Martínez, su superior inmediata. La mayoría de los novatos llegan hablando mucho, tratando de demostrar algo, pero Emily dejaba que su trabajo hablara por ella. Quizá eso fue lo que la hizo vulnerable. Estaba completamente enfocada en el trabajo, no sabía cómo manejar nada más. Viviendo sola en un modesto apartamento de una habitación en Dorchester, la vida de Emily giraba en torno a su placa. Hija de inmigrantes irlandeses, su padre, un obrero de construcción, su madre, maestra de escuela, había superado la academia a base de pura determinación. Sus fotos de graduación mostraban a una idealista de ojos brillantes, graduándose con honores como la mejor de su clase. Esas mismas fotos ahora descansaban en el escritorio del detective Reeves, un marcado contraste con las imágenes tomadas para su ficha policial 7 meses después. Lo curioso de Emily, testificaría más tarde su compañero, era que no tenía vida fuera de la fuerza, sin relaciones serias, sin amigos cercanos realmente, solo su gato y sus archivos de casos. Cuando estás tan aislado, supongo que te vuelves un blanco fácil para alguien que sabe cómo detectar vulnerabilidades. James Harrison sabía todo sobre detectar vulnerabilidades. A los 50 años, el CEO de Cyberward Solutions había perfeccionado el arte de parecer perfectamente respetable mientras ocultaba impulsos más oscuros. Su figura de 1.83 metros lucía trajes de diseñador con elegancia natural, su cabello plateado y ojos gris acero proyectaban autoridad y encantó a partes iguales. Desde su mansión de $12 millones en Beacon Hill, no solo dirigía su empresa, sino también una imagen social cuidadosamente curada, filántropo, líder empresarial, pilar de la sociedad de Boston. James tenía esa manera de ser, revelaría más tarde su secretaria bajo juramento. Podía hacerte sentir como si fueras la única persona en el mundo, pero siempre había algo calculador detrás de esos ojos. Coleccionaba personas, especialmente mujeres jóvenes, como otros coleccionan arte. La disolución de su matrimonio de 20 años 2 años antes apenas había causado un revuelo en su imagen pública. Pocos sabían de la cadena de órdenes de restricción que le siguieron, o de los cuantiosos acuerdos económicos que mantuvieron a antiguas amantes en silencio. Sus 2 hijos, que estudiaban en prestigiosas universidades, mantenían un contacto mínimo. La exesposa de Harrison había huido a Europa, dejándolo libre para perseguir sus apetitos privados mientras mantenía su fachada pública. Harrison apuntaba a un tipo específico, anotó el detective Reeves en sus archivos del caso. Mujeres jóvenes y ambiciosas en posiciones de autoridad. Maestras, abogadas, oficiales de policía. La parte de la autoridad era clave, le excitaba quebrarlas, demostrar que podía controlar incluso a quienes representaban el poder. El Country Club de Boston aún mantenía su membresía, su nombre seguía encabezando las listas de donantes en importantes organizaciones benéficas y las acciones de su empresa continuaban al alza. Para el mundo exterior, James Harrison era una historia de éxito,
un hombre hecho a sí mismo disfrutando los frutos de su trabajo. Solo unos pocos sabían de las cámaras ocultas en su oficina, los teléfonos desechables, la forma metódica en que documentaba sus conquistas. Viéndolos ahora, reflexionaría el detective Reeves, eran opuestos perfectos. Emily, con su rígido código moral e inexperiencia en relaciones, y Harrison, que había convertido la manipulación en un arte. Era como ver a una araña y una mosca, excepto que esta vez, la mosca llevaba un arma. Sus caminos nunca deberían haberse cruzado. Pero en una fría noche de marzo de 2022, cuando Emily Sullivan respondió a una llamada de alarma de rutina en el 42 de Mount Vernon Street, el destino o la calculación pondrían en marcha una cadena de eventos que terminarían con sangre en alfombras persas caras y 3 balas disparadas con mortal precisión. El 1 de marzo de 2022 amaneció frío y crispado sobre Beacon Hill, en Boston. Las manos de Emily Sullivan se apretaron sobre el volante mientras conducía su modesto Honda Civic, un vehículo que parecía fuera de lugar entre los autos de lujo del vecindario, hacia su nueva asignación de distrito. El sol de la mañana brillaba sobre los históricos edificios de ladrillo y los impecables Mercedes, todo gritando dinero antiguo y privilegio. Eres afortunada de tener esta asignación, le había dicho el capitán Richards la semana pasada, deslizando los papeles de transferencia sobre su escritorio. Beacon Hill es nuestro distrito ejemplar. Baja criminalidad, alto perfil. Es un trampolín para la carrera. Lo que no dijo, pero que Emily había escuchado en los rumores del departamento, era que necesitaban más oficiales femeninas en ese vecindario elitista. Algo sobre los residentes ricos sintiéndose más cómodos con un toque más suave. El edificio del distrito era diferente a su antiguo puesto en Dorchester, renovado recientemente, con paneles de madera relucientes y detalles en bronce que lo hacían parecer más el vestíbulo de un hotel de lujo que una comisaría. Su nuevo compañero, Mike Donovan, un veterano con 20 años en el cuerpo, apenas levantó la vista de su café cuando ella se acercó a su escritorio. Regla número 1 en Beacon Hill, dijo sin preámbulos, no te hagas muy amiga de los residentes. No son nuestros amigos, solo pagan más impuestos. Le lanzó un juego de llaves de patrulla. Veamos cómo manejas la ruta matutina. Mientras recorrían las estrechas calles, Donovan señalaba a los habituales, las familias de dinero antiguo, los millonarios tecnológicos, los políticos que necesitaban atención extra. Emily asentía, memorizando rostros y direcciones, decidida a demostrar su valía. Entonces giraron en Mount Vernon Street. Esa es la casa de Harrison, señaló Donovan hacia un imponente edificio de ladrillos con ventanas enormes y una fachada meticulosamente mantenida. James Harrison, tipo de tecnología, gran donante político. Le gusta recordarnos que paga nuestros salarios. Algo en su tono sugería más, pero antes de que Emily pudiera preguntar, una figura apareció en una de las ventanas, alta, distinguida, irradiando autoridad incluso a la distancia. Harrison, en un traje impecable, hablando por teléfono con la confianza casual de alguien acostumbrado a ser obedecido. Emily sintió que su mirada se dirigía al patrullero, demorándose un momento demasiado largo. Instintivamente, enderezó su postura en el asiento, con su máscara profesional firmemente colocada. Pero algo en ese breve contacto visual le provocó un escalofrío. Ten cuidado con ese, murmuró Donovan, acelerando para pasar la mansión. Tiene algo con los uniformes, si entiendes lo que quiero decir. Su exesposa era fiscal estatal, pero Emily apenas estaba escuchando, su mente ya volviendo a esa presencia dominante en la ventana. Ignoró la advertencia de Donovan como una típica paranoia de la vieja guardia. Después de todo, era una profesional entrenada, no una novata que pudiera ser manipulada por un residente rico. Qué equivocada estaba. La llamada llegó a las 11:47 de la noche del 15 de marzo de 2022. Emily estaba trabajando un turno nocturno en solitario, Donovan estaba con gripe, cuando la central reportó un posible allanamiento en el 42 de Mount Vernon Street. Residencia Harrison. Alarma silenciosa, sin confirmación de intruso. El procedimiento estándar requería refuerzos, pero Emily, ansiosa por demostrar su valía, informó por radio que haría una evaluación inicial. La mansión se alzaba aún más imponente de noche, las sombras jugando sobre su elegante fachada. Emily subió los escalones de granito, con la mano descansando casualmente sobre su arma enfundada. Presionó el intercomunicador, con su máscara profesional firmemente colocada. Señor Harrison, la policía de Boston responde a su alarma. La puerta se abrió de inmediato,
y Emily se encontró cara a cara con James Harrison. Había dejado de lado el traje de su breve encuentro anterior, reemplazado por ropa casual de diseñador que probablemente costaba más que su salario mensual. De cerca, su presencia era aún más imponente, alto, en forma para su edad, con ojos gris acero que parecían atravesar su fachada profesional. Oficial Sullivan, sonrió, invitándola a entrar. Lamento la llamada a estas horas. Estos sistemas de alarma antiguos pueden ser temperamentales. El entrenamiento de Emily se activó mientras inspeccionaba el vestíbulo de entrada, notando cámaras de seguridad, posibles rutas de salida, señales de disturbio. Pero no pudo evitar notar otros detalles, el sutil aroma de un perfume caro, la forma en que Harrison se movía con gracia casual por su dominio, la inteligencia detrás de esos ojos que evaluaban. ¿Ha revisado todas las habitaciones, señor?, preguntó, manteniendo la distancia profesional. La mayoría, pero agradecería que hiciera un recorrido minucioso. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso hoy en día. Señaló hacia la escalera de caracol. ¿Vamos? El protocolo le gritaba que debía esperar refuerzos, pero algo más, orgullo profesional, curiosidad o algo más peligroso, la hizo asentir. Mientras recorrían los pasillos tenuemente iluminados de la mansión, Harrison hablaba con naturalidad sobre su trabajo, su filantropía, su compromiso con el apoyo a las fuerzas del orden. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida para tranquilizarla mientras destacaba sutilmente su posición y poder. En su estudio, Emily notó las fotografías enmarcadas, Harrison con políticos, líderes empresariales, celebridades, éxito e influencia capturados en marcos plateados. Pero fue un detalle pequeño lo que llamó su atención, una foto de graduación de la Academia Policial, mostrando a un Harrison mucho más joven, orgulloso en uniforme. ¿Estuvo en la policía?, preguntó, sorprendida. Brevemente, en mis años jóvenes, sonrió, acercándose un poco más, antes de darme cuenta de que había otras formas de servir a la justicia, a través de la tecnología, de la influencia. Su voz bajó ligeramente, a través del apoyo a quienes aún llevan el uniforme. El aire pareció espesarse con una tensión no dicha. Emily sintió que su pulso se aceleraba, consciente de que debía terminar la llamada, presentar su informe, mantener la distancia profesional. En cambio, se encontró preguntándole sobre la academia, sobre su transición al sector privado, sobre sus opiniones sobre la policía moderna. Las horas parecían pasar en minutos. Harrison resultó ser un conversador cautivador, hábil para hacerla hablar mientras revelaba poco sobre sí mismo. Cuando Emily finalmente miró su reloj, se sorprendió al ver que eran casi las 2 de la mañana. Debo irme, dijo abruptamente, con su máscara profesional volviendo a su lugar. Todo parece estar en orden, señor Harrison. James, por favor, sonrió, acompañándola hasta la puerta. Y gracias, oficial Sullivan. Es refrescante conocer a alguien que realmente entiende la importancia del servicio comunitario. Solo más tarde, conduciendo de regreso al distrito, Emily se dio cuenta de que nunca explicó que había activado la alarma, y mucho más tarde comprendería que nada de esa noche había sido accidental. La cena que lo cambió todo tuvo lugar en El Espalier, el restaurante francés más exclusivo de Boston. Emily estaba sentada frente a James Harrison, dolorosamente consciente de su sencillo vestido negro entre las etiquetas de diseñador que la rodeaban. Harrison pidió en perfecto francés, eligió un vino que valía más que su salario semanal y procedió a hacerla sentir como la única persona en la habitación. Estás desperdiciada en una patrulla rutinaria, dijo, estudiándola sobre su copa de vino. Alguien con tu potencial debería estar ascendiendo, haciendo verdaderos cambios en el departamento. Su mano rozó la de ella mientras alcanzaba la copa. El contacto fue breve, eléctrico. Conozco a personas que podrían ayudar con eso. Más tarde, Emily lucharía por recordar quién dio el primer paso. Estaban en su estudio, discutiendo iniciativas de reforma policial, cuando la pretensión profesional finalmente se rompió. Un momento estaban de pie junto a su escritorio revisando estadísticas en su computadora, y al siguiente sus manos estaban en su cintura, y las barreras cuidadosamente mantenidas de Emily se derrumbaron. No debería, susurró, incluso mientras se acercaba más. Nadie tiene que saberlo, respondió él, y la besó. La aventura la consumió como un incendio. Encuentros secretos en habitaciones de hoteles lujosos, momentos robados en su estudio. Harrison la colmaba de regalos, un reloj de diseñador, una bufanda de seda, y eventualmente una llave de su entrada privada. Cada regalo venía con el mismo mensaje: te lo mereces, mereces más. En el trabajo,
Los cambios comenzaron a notarse. Los informes de Emily se volvieron descuidados, sus tiempos de respuesta más lentos. Su compañero, Donovan, notó su distracción durante las patrullas. ¿Todo bien?, le preguntó una mañana, observándola revisar su teléfono por 10ª vez. Parece que, estás en otro lugar últimamente. Bien, respondió con brusquedad, demasiado rápido. Solo estoy enfocada en avanzar en mi carrera. Pero era más que eso. Emily estaba cayendo, rápida y profundamente, en una adicción que no podía controlar. Harrison ocupaba todos sus pensamientos. Memorizaba su horario, sus hábitos, sus preferencias. Cuando él estaba ocupado con reuniones, se decía a sí misma que era solo trabajo. Cuando no respondía a los mensajes, se convencía de que simplemente estaba siendo discreto. La primera señal de advertencia llegó 6 semanas después. Una mancha de lápiz labial en su cuello no era su tono. Un perfume que no era suyo impregnando su estudio. Harrison desestimó sus preguntas con una facilidad ensayada. Clientes, querida, ya sabes cómo son estos eventos corporativos. Su beso borró temporalmente sus dudas. Tú eres la única que importa. Le creyó porque necesitaba creer, pero, en el fondo, su instinto de policía le gritaba que algo no estaba bien. Para Julio, el mundo de Emily se había reducido a un solo enfoque. James Harrison se ofreció para turnos nocturnos para vigilar su casa, registrando a sus visitantes en un cuaderno que mantenía escondido en su patrulla. Cada auto desconocido, cada visitante femenina, cada reunión nocturna se registraba meticulosamente. Su entrenamiento policial, antes dedicado a proteger y servir, ahora servía a un propósito más oscuro. Utilizó recursos del departamento para investigar matrículas, verificar antecedentes y rastrear patrones. La pared del dormitorio de su apartamento se convirtió en una línea de tiempo oculta de los movimientos de Harrison, cuidadosamente oculta detrás de una cortina. Su trabajo sufrió dramáticamente. Las llamadas se respondían tarde o no se respondían. Los tiempos de respuesta de su sector se desplomaron. Donovan intentó intervenir una última vez. Lo que sea que esté pasando entre tú y Harrison, sí, la gente lo sabe, tiene que parar, le advirtió. ¿Estás arruinando tu carrera porque la crisis de mediana edad de un tipo rico? Emily pidió un nuevo compañero al día siguiente. Las llamadas telefónicas eran lo peor. Tarde por la noche, Emily estacionaba cerca de la mansión de Harrison, observando sombras moverse detrás de ventanas iluminadas, escuchándolo hablar suavemente con alguien más. Su arma de servicio se sentía más pesada esas noches, su presencia un oscuro consuelo mientras imaginaba varios escenarios. Las otras mujeres comenzaron a tomar forma en su investigación. Una joven abogada de su empresa, una reportera local, una estudiante de posgrado. Cada descubrimiento se sentía como un golpe físico, cada pieza de evidencia alimentando una creciente rabia. «Estás imaginando cosas», la tranquilizaba Harrison cuando lo confrontó sobre la abogada. «Tú eres la única que me entiende». Su beso todavía enviaba electricidad a través de su cuerpo, pero ahora estaba teñido de algo más oscuro. La única que importa. Pero ella había visto los mensajes. Mensajes idénticos enviados a varias mujeres. Los mismos regalos, las mismas promesas, la misma manipulación cuidadosamente elaborada. La detective en ella vio el patrón. La mujer en ella se negó a aceptarlo. El punto de quiebre llegó a finales de septiembre. Emily se había descuidado en su vigilancia, confiada en su capacidad para explicar su presencia cerca de la casa de Harrison. No notó al investigador privado contratado por la exesposa de Harrison, no se dio cuenta de que ella también estaba siendo observada. El archivo llegó a su distrito en un sobre de Manila sencillo. Fotos de Harrison con otras mujeres, que databan de meses atrás. Recibos de hotel, registros de mensajes de texto. Y lo más condenatorio, un registro detallado de su patrón. Mujeres jóvenes en posiciones de autoridad, cuidadosamente seleccionadas, usadas y descartadas. Emily era solo la última de una larga lista. Esa noche fue a su oficina, con la placa y el arma aseguradas firmemente en su cadera. La secretaria de Harrison intentó detenerla, pero a Emily ya no le importaban los protocolos. ¿De verdad creíste que no lo descubriría?, exigió, arrojando el archivo sobre su escritorio. ¿Qué no vería el patrón? Harrison ni siquiera se molestó en mirar las pruebas. Su rostro, una vez tan encantador, se transformó en algo frío y despectivo. ¿Descubrir qué? ¿Que no eres especial? ¿Que solo eres otra niña desesperada con una placa, pensando que encontró a su príncipe? La bofetada resonó en la lujosa oficina. Harrison atrapó su muñeca antes de que pudiera golpearlo de nuevo, su agarre doloroso. Cuidado,
Oficial Sullivan, espetó. Ya has comprometido tu carrera. No lo empeores. ¿A quién crees que le creerán? ¿Al empresario respetado que apoya al departamento o a la policía inestable que lo ha estado acosando? Todo encajó en ese momento. Los regalos, las promesas, la cuidadosa manipulación, todo diseñado para comprometerla, para hacerla vulnerable. Nunca había sido especial. Había sido seleccionada, manipulada y ahora sería descartada. La ira que la llenó fue fría, calculadora. El detective Reeves más tarde la llamaría el momento en que Emily Sullivan murió, reemplazada por algo más duro y mortal. Mientras se soltaba del agarre de Harrison, su mano rozó su arma de servicio. Tienes razón, dijo en voz baja. Nadie me creería. Al menos no mientras estés vivo para contar tu versión. La amenaza flotó en el aire entre ellos. La sonrisa de Harrison vaciló ligeramente. ¿Me estás amenazando, oficial Sullivan? No, respondió ella, con su voz nuevamente desapegada y profesional. Te estoy haciendo una promesa. Salió de su oficina con precisión mecánica, su mente ya formulando planes. Detrás de ella, escuchó a Harrison haciendo una llamada, probablemente a sus superiores. Pero no importaba. Nada importaba excepto la certeza fría de lo que debía hacerse. En los días siguientes, Emily pareció volver a la normalidad. Se disculpó con sus superiores, culpó al estrés y problemas personales, aceptó una reprimenda formal, trabajó sus turnos con eficiencia mecánica, presentó sus informes a tiempo y no dio indicios de la oscuridad que crecía dentro de ella. Pero por la noche, sola en su apartamento, refinaba su plan. La pared de vigilancia se convirtió en un plano para la venganza. Cada foto, cada mensaje de texto, cada pieza de evidencia cuidadosamente organizada para contar una historia, no sobre su obsesión, sino sobre su depredación. Mirando hacia atrás, escribiría más tarde el detective Reeves, deberíamos haber reconocido la calma por lo que era. No aceptación, sino preparación. Todo buen policía sabe que el sospechoso más peligroso no es el que está fuera de control, sino el que de repente se queda en silencio. Octubre llegó a Boston con un frío amargo, las hojas tornándose rojo sangre en Beacon Hill. Emily Sullivan observaba, esperaba y planeaba. El arma de servicio que había sido su símbolo de autoridad ahora prometía algo más, justicia, venganza, o tal vez simplemente la conclusión inevitable de un juego que James Harrison nunca debió haber comenzado. La cuenta regresiva hacia el asesinato había comenzado. Octubre trajo días más cortos y sombras más largas a Beacon Hill. Emily Sullivan pasó sus horas libres planificando meticulosamente lo que ahora consideraba su último caso. Su dormitorio se había convertido en una sala de guerra, con fotos y cronogramas escondidos detrás de cortinas cerradas. Conocía el horario de James Harrison mejor que él mismo. Cada reunión, cada cita, cada manipulación cuidadosamente orquestada de otra víctima. Estudió informes policiales de asesinatos perfectos, analizando qué había salido mal, donde otros habían fallado. Su entrenamiento en la academia le había enseñado lo que los investigadores buscan. Ahora usaría ese conocimiento para crear algo imposible de rastrear. O eso pensaba. Tiene que parecer un robo que salió mal, murmuró para sí misma, limpiando su arma de servicio por tercera vez esa noche. La ironía no se le escapaba, el arma destinada a proteger y servir entregaría la justicia final. La última advertencia vino de su excompañero, Donovan. La acorraló en el estacionamiento de la comisaría, con preocupación grabada en su rostro curtido. Sea lo que sea que estés planeando, niña, déjalo, dijo en voz baja. He visto esa mirada antes. Solo termina de una manera. Emily sonrió, una expresión fría que no llegó a sus ojos. Todo termina de una manera, Mike. Más vale que valga la pena. La trampa era elegante en su simplicidad. Conocía la mayor debilidad de Harrison, su certeza de que controlaba cada situación, a cada mujer que elegía. Un solo mensaje de texto fue suficiente. Necesitamos hablar. Tengo algo que quieres. Su respuesta llegó en minutos. Esta noche, 11 de la noche, usa la puerta trasera. El orgullo sería su caída. Él esperaría lágrimas, súplicas, otra mujer que pudiera manipular. Jamás esperaría lo que estaba por venir. Las cámaras de seguridad captaron a Emily Sullivan entrando en la mansión de Harrison a las 10:57 de la noche del 15 de octubre de 2022. Llevaba su uniforme completo, un toque final de guerra psicológica, que enfrentara el juicio de la autoridad que tanto había amado corromper. Harrison esperaba en su estudio, bourbon en mano, con esa familiar sonrisa burlona en los labios. Oficial Sullivan, ¿viene a suplicar otra oportunidad? No, James. Su voz era inquietantemente calmada. Vine a cerrar un caso. El momento se alargó entre ellos,
la realidad lentamente emergiendo en sus ojos gris acero. Su mano se movió hacia el cajón de su escritorio, donde ella sabía que guardaba un arma personal. No lo hagas, ordenó ella, con su arma de servicio ya desenfundada. Manos donde pueda verlas. Emily, piensa en lo que estás haciendo, comenzó, cambiando a su tono persuasivo. Podemos arreglar esto. Puedo hacer una llamada, conseguirte un ascenso a detective. Sigues intentando manipular, lo interrumpió. Sigues pensando que tienes el control. Dime, ¿cuántas más hubo? ¿Cuántas vidas destruiste porque podías? Yo te hice, gruñó, finalmente dejando caer la máscara. No eras nada antes de mí. Solo otro uniforme con delirios de importancia. El primer disparo lo alcanzó en el pecho. El impacto lo giró contra su costoso escritorio. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Realmente no había creído que lo haría. Eso es por cada mujer que destruiste, dijo Emily clínicamente. El segundo disparo lo alcanzó en la garganta mientras intentaba hablar. Eso es por hacerme amarte. Esperó hasta que sus ojos se enfocaron en ella por última vez antes de dar el disparo final. Y eso es por pensar que podías controlar. Con precisión mecánica, preparó la escena. Caja fuerte abierta, papeles esparcidos, señales de una lucha. Su entrenamiento policial guió cada movimiento. Solo las cámaras de seguridad dirían la verdad, y ella tenía los códigos para borrarlas. O eso pensaba. Se sentó en la silla de cuero de Harrison, con su arma de servicio sobre el escritorio frente a ella, y lo reportó por radio. Oficial Sullivan reportando disparos en el 42 de Mount Vernon Street. Sospechoso abatido. Envíen refuerzos y médicos. El detective Michael Reeves llegó a las 11:42 de la noche para encontrar una escena que se sentía mal desde el primer momento. Los oficiales habían preservado la escena del crimen, pero algo en la posición de las pruebas le pareció demasiado perfecto. Emily Sullivan estaba sentada tranquilamente en un patrullero, aún con su uniforme completo, sin señales de lucha, sin angustia emocional, solo un profesionalismo frío que le heló la sangre. Explícamelo, le ordenó. Su declaración era de manual, robo interrumpido, sospechoso armado, temió por su vida, pero sus ojos contaban una historia diferente. La cadena de pruebas se desplegó en las horas siguientes. Las grabaciones de seguridad que debieron haber sido borradas permanecieron intactas. El sistema de Harrison respaldaba todo en una nube que ella desconocía. Mensajes de texto, fotos de vigilancia encontradas en su apartamento, una cronología de obsesión y cálculo que pintaba un cuadro de ejecución premeditada. Su excompañero, Donovan, permaneció mirando el cuerpo mientras trabajaba el forense. Debía haberlo visto venir, murmuró. Debía haber hecho más que solo advertirle. Al amanecer, el caso estaba resuelto. El detective Reeves no tuvo elección. Se acercó al patrullero donde Emily aún estaba sentada, sin mostrar señales de remordimiento o preocupación. Oficial Emily Sullivan, comenzó, queda arrestada por el asesinato de James Harrison. Mientras la llevaban esposada, ella se giró para mirar la mansión de Harrison una última vez. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, no la de una mujer rota, sino la de una depredadora satisfecha con su presa. Él pensó que la placa me protegería, le dijo a Reeves mientras la conducía a su coche, que me haría controlable. Nunca entendió que fue la placa lo que me hizo mortal. El sol salió sobre Beacon Hill, pintando el cielo en tonos de rojo sangre. Otra camioneta de noticias llegó para unirse al creciente circo mediático. Y en una sala de entrevistas en la sede de la policía de Boston, Emily Sullivan se sentó en silencio, esperando contar su historia, no de obsesión o celos, sino de justicia servida por el mismo sistema que James Harrison había intentado corromper. El juicio de la oficial Emily Sullivan comenzó en una fría mañana de enero de 2023. El Tribunal del Condado de Suffolk, en Boston, nunca había visto tanta atención mediática. La historia de una joven oficial ejecutando a un prominente empresario había cautivado a la nación. Emily se sentó en la mesa de la defensa, manteniendo la misma postura rígida que había mostrado en la fuerza. Su uniforme policial había sido reemplazado por un sobrio traje gris, pero su actitud permanecía inmutable, fría, profesional, inquietantemente tranquila. El Estado pretende demostrar que las acciones de la oficial Sullivan no fueron, como afirma la defensa, una respuesta justificada a un comportamiento depredador, declaró la fiscal adjunta Sarah Chen en su declaración de apertura. Esto fue una ejecución calculada,
planeada y llevada a cabo por una mujer cuya obsesión se convirtió en una rabia mortal. El caso de la fiscalía parecía sólido como una roca. Las grabaciones de seguridad mostraban el asesinato metódico. Las notas de vigilancia ocultas de Emily revelaban meses de acecho. Los mensajes de texto pintaban un cuadro de obsesión en aumento. Pero entonces la defensa comenzó a llamar a testigos. 7 mujeres subieron al estrado, cada una contando historias similares de manipulación por parte de James Harrison. El patrón siempre era el mismo: mujeres poderosas en posiciones de autoridad, cuidadosamente preparadas, manipuladas psicológicamente y, finalmente, descartadas. La exesposa de Harrison testificó sobre el abuso psicológico que había sufrido, la imagen pública cuidadosamente elaborada que escondía a un depredador. Él coleccionaba mujeres poderosas, testificó la psicóloga forense doctora Rachel Martínez. El uniforme, la placa, no solo eran atracciones, eran desafíos. Cada conquista probaba su capacidad para controlar a quienes representaban la autoridad. La cobertura mediática se dividió en líneas previsibles. Algunos pintaban a Emily como una heroína justiciera, otros como una advertencia sobre una obsesión que salió mal. El Departamento de Policía de Boston enfrentó un ajuste de cuentas público, obligado a examinar cómo habían pasado por alto las señales de advertencia. Se están implementando cambios, anunció el comisionado Bradley en una conferencia de prensa. Nuevos protocolos para evaluaciones psicológicas de oficiales, pautas más estrictas para interacciones comunitarias, mejores sistemas de apoyo para nuestro personal. Después de 3 semanas de testimonios, el jurado llegó a un veredicto: culpable de asesinato en segundo grado. La inclusión del patrón depredador de Harrison salvó a Emily de una condena de primer grado, pero aún enfrentaba una sentencia de 25 años a cadena perpetua. 5 años después, el detective Reeves se sentó frente a Emily Sullivan en la sala de entrevistas de la Institución Correccional de Massachusetts. Ella había aceptado hablar con él para el nuevo programa de entrenamiento del Departamento sobre Bienestar Psicológico de los Oficiales. No me arrepiento, declaró con calma, sus ojos verdes tan afilados como siempre. El sistema no lo detendría. Hice lo que había que hacer. La prisión no había quebrado a Emily Sullivan. Si acaso, parecía más centrada, más segura de sus acciones. La evaluación psiquiátrica en su expediente señalaba: el sujeto muestra una claridad notable respecto a sus acciones. Este no es un caso de locura temporal o colapso emocional, sino de una decisión sistemática para impartir lo que el sujeto percibió como justicia. Las señales de advertencia estaban ahí, admitió su excompañero Donovan en su contribución al manual de entrenamiento. El aislamiento, la atención obsesiva hacia un ciudadano, el retiro gradual de otras responsabilidades. Estamos entrenados para observar estos comportamientos en sospechosos, pero no en los nuestros. El caso se convirtió en un estudio obligatorio en la academia. Los cadetes aprendieron sobre la progresión sutil de la dedicación a la obsesión, la importancia de mantener límites profesionales, las señales de advertencia de la manipulación psicológica. Las víctimas de Harrison formaron un grupo de apoyo, convirtiendo su experiencia en una defensa para mejores protecciones contra el abuso psicológico. El imperio empresarial de Harrison se desmoronó a medida que surgieron más pruebas de su comportamiento depredador. La fortuna que había construido se consumió en su mayoría en demandas civiles y acuerdos. Emily Sullivan se convirtió en algo así como una paradoja, una advertencia y una heroína oscura, dependiendo de quien contara la historia. Su caso fue citado en revistas de derecho, debatido en clases de ética y diseccionado por entusiastas del crimen real. Mirando hacia atrás, escribió el detective Reeves en su informe final del caso: la tragedia no es solo que terminó en un asesinato. La tragedia es que pudo haberse prevenido. Tuvimos a un depredador escondiéndose a plena vista y a una oficial desmoronándose lentamente, y nuestro sistema no estaba equipado para reconocer a ninguno de los dos hasta que fue demasiado tarde. En su celda en McI Framingham, Emily Sullivan conservaba solo un objeto de su vida anterior: su foto de graduación de la academia, tomada cuando aún creía en una justicia simple. Antes de aprender que a veces la oscuridad lleva una placa y, a veces, los depredadores se esconden detrás de la respetabilidad. La última página de su diario en prisión, compartida póstumamente por su abogada, decía simplemente: él pensó que el poder estaba en la manipulación. Nunca entendió que el verdadero poder reside en la disposición a pagar el precio por la justicia, incluso si ese precio es tu alma.